En la década de 1960, Santiago de Chile experimentó una transformación profunda. El crecimiento urbano se aceleró, expandiendo la ciudad hacia nuevas poblaciones periféricas, muchas de ellas carentes de servicios básicos. La congestión vehicular aumentaba, al igual que las distancias, impulsando la planificación de un sistema de transporte masivo, rápido y eficiente. La agitación social era palpable, con movimientos estudiantiles y sindicales exigiendo cambios. La polarización política se intensificó, mientras el gobierno de Eduardo Frei Montalva implementaba reformas como la agraria y la chilenización del cobre. La vida cultural florecía, con una escena teatral, musical y literaria vibrante, influenciada por la nueva ola chilena. Santiago se modernizaba, abrazando las tendencias mundiales, mientras enfrentaba los desafíos de un crecimiento descontrolado y una sociedad en ebullición. La expansión demográfica en Santiago durante la década de 1960 fue un proceso complejo, directamente ligado a los esfuerzos por superar las poblaciones callampas y mejorar las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos. La ciudad experimentó un incremento poblacional notable, impulsado por la migración rural y el crecimiento natural, lo que saturó la infraestructura existente y generó una crisis de vivienda. Surgieron asentamientos informales, las poblaciones callampas, caracterizadas por la precariedad de las viviendas y la falta de servicios básicos, presentando un desafío para las autoridades. El gobierno de Frei Montalva implementó políticas de vivienda social, buscando erradicar estas poblaciones y proporcionar viviendas dignas a las familias de bajos ingresos. Se construyeron conjuntos habitacionales y se promovió la autoconstrucción asistida, buscando soluciones adaptadas a las necesidades de cada comunidad. A pesar de los esfuerzos, la erradicación de las poblaciones callampas fue un proceso lento y bastante complejo, dificultado por la falta de recursos y la magnitud del problema. La desigualdad persistió y la falta de planificación urbana hizo que el problema de las poblaciones se trasladara, creando nuevos problemas en nuevas zonas. La expansión demográfica y las políticas de vivienda impactaron significativamente la estructura social de Santiago, generando nuevos barrios y comunidades con identidades propias, pero también acentuando la segregación social entre los distintos barrios de la capital. Como pueden notar, la creciente ciudad de Santiago de Chile era una ciudad que estaba enfrentando serios problemas de saturación, vivienda, salud y varios asuntos más. Pero el asunto que nos concierne para este video es los orígenes del metro y el transporte masivo en general en la capital chilena. Los orígenes del Metro de Santiago se remontan a la necesidad de solucionar los crecientes problemas de congestión vehicular, como ya hemos mencionado, en la capital chilena durante la década de 1960, a pesar de existir varias propuestas anteriores en la época de los tranvías. En este contexto, la figura de Juan Parroquia Beguín se destaca como un visionario que propuso un sistema de transporte subterráneo para Santiago. Sus estudios y propuestas, presentados a las autoridades de esa época, sentaron las bases para lo que sería el futuro metro, teniendo él un ambicioso proyecto de construir 15 líneas y una gran cantidad de estaciones a lo largo de la capital chilena. La primera línea que se propuso en ese ambicioso plan maestro fue la primera en construirse en el metro. Específicamente, la línea en el plan recorría la avenida San Francisco, pasando por la comuna de Pudahuel, para posteriormente hacer un viraje hacia el sur por avenida Neptuno, y luego tomar por casi la totalidad de su recorrido la Alameda del Libertador Bernardo O'Higgins, entre el tramo de Pajaritos hasta Plaza Italia, donde esta misma avenida cambia de nombre a Avenida Providencia, pero luego de eso encontramos la primera diferencia significativa entre el proyecto de Parroquia y lo que se terminó haciendo, pues el plan marcaba que luego de la estación Los Leones vendría una estación llamada La Portada, cercana a lo que ahora va a ser la estación Isidora Goyenechea, de la cual hablaremos en largo rato más, y cerca del Costanera Center, para luego seguir por el tramo que futuramente será la línea 7, para posteriormente virar por Alonso de Córdoba y llegar a la estación Manquehue, o seguir el trazo de la línea 7 hasta Estoril aproximadamente. El impulso definitivo para la materialización de este proyecto llegó con el gobierno de Eduardo Frei Montalva, quien, consciente de la urgencia de mejorar la movilidad urbana, respaldó la iniciativa. Así, el 24 de octubre de 1968, se firmó el decreto que creó la empresa Metro de Santiago, dando inicio formal al proyecto. En 1969 comenzaron las obras para la construcción de la línea 1, con un hito significativo.
la excavación a tajo abierto, es decir, cut and cover, en la zona de las rejas. Este método constructivo, que implicaba abrir grandes zanjas en la superficie para construir el túnel, muchas veces sobre las mismas calles, marcó el inicio de una etapa crucial en la historia del transporte público de Santiago y de todo el país. La construcción del Metro de Santiago durante la década de 1970 fue un proceso marcado por desafíos significativos, tanto técnicos como políticos. Tras el inicio de obras en 1969, el proyecto avanzó con la excavación a tajo abierto bajo la Alameda del Libertador Bernardo Higgins, bajo el método Cut and Cover, un método que, si bien efectivo, generó importantes alteraciones en la superficie de la ciudad. A medida que avanzaba la construcción de la Línea 1, la situación política en Chile se tornaba cada vez más tensa. El gobierno de la Unidad Popular, liderado por Salvador Allende, enfrentaba una creciente polarización y una aguda crisis económica. En este contexto, la construcción del metro se convirtió en un símbolo de modernización y progreso, pero también un proyecto sujeto a las vicisitudes políticas del momento. El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, liderado por Augusto Pinochet, tuvo un impacto profundo en todos los aspectos de la vida chilena, incluida la construcción de nuestro metro. El nuevo régimen militar priorizó la conclusión de las obras, considerándolas un proyecto estratégico para la imagen del país. Sin embargo, la represión y las violaciones a los derechos humanos marcaron este periodo, generando un ambiente de temor y desconfianza. A pesar de las dificultades, la construcción del metro continuó avanzando. Se implementaron métodos constructivos innovadores para la época y se superaron obstáculos técnicos significativos. Sin embargo, el contexto político y social dejó una huella imborrable en la historia de este proyecto, que se desarrolló en un ambiente de represión y censura. Durante la primera mitad de la década de 1970, los trenes Alstom NS74, que significa Neumático Santiago 1974, de origen francés y fabricados por Alstom, se convirtieron en un elemento fundamental para la puesta en marcha del Metro de Santiago. Su llegada representó un hito en la modernización del transporte público en la capital chilena. Estos trenes, diseñados específicamente para las condiciones del Metro de Santiago, introdujeron la tecnología de neumáticos en las vías, una tecnología inventada en Francia, el país de origen de estos trenes, que es básicamente ruedas de acero como cualquier otro tren, pero forradas en neumáticos, lo que permite una tecnicidad distinta a otros trenes, específicamente a trenes férreos, lo que les proporcionaba una adherencia y capacidad de aceleración superiores, especialmente útiles en las pendientes de la ciudad, la cual es básicamente un valle. Durante este periodo, los NS74 fueron los protagonistas indiscutibles de la Línea 1, la primera en ser inaugurada, y su funcionamiento eficiente contribuyó a consolidar la reputación del metro como un sistema de transporte moderno y confiable. A pesar de los desafíos políticos y sociales de la época, la llegada y puesta en funcionamiento de nuestros viejitos NS64 marcaron un avance significativo en la movilidad urbana de Santiago. El 15 de septiembre de 1975, hace ya 50 años, marcó un antes y después en la historia de Santiago de Chile, con la inauguración del primer tramo del Metro de Santiago, específicamente entre las estaciones de San Pablo y La Moneda. Este evento no solo representó la culminación de años de planificación y ardua construcción, sino que también simbolizó la materialización de un proyecto visionario destinado a transformar la movilidad urbana de la capital chilena. La puesta en marcha de este sistema de transporte subterráneo significó un alivio sustancial para la congestión vehicular que aquejaba a la ciudad y se erigió como un emblema de modernización y progreso en un contexto político y social bastante complejo. La relevancia de este proyecto fue tal que tuvo una fuerte relevancia para el gobierno militar de aquella época. Este día se inició una nueva era en el transporte público de Santiago y de todo el país, sentando las bases para la expansión continua del metro, que se convertiría en un pilar fundamental de la vida cotidiana de los santiaguinos. El primer tramo que se inauguró de la Línea 1 del Metro de Santiago, bajo las avenidas Neptuno, General Bonilla y Alameda del Libertador Bernardo Higgins, de unos 12 kilómetros aproximadamente, constaba de las siguientes estaciones: San Pablo, Neptuno, Pajaritos, Las Rejas, Ecuador, Pila del Ganso, Universidad Técnica, Estación Central, Unión Latinoamericana, República,
Los Héroes y La Moneda. Cabe destacar que Los Héroes tendría combinación con la futura línea 2, la cual ya estaba en construcción para aquel momento y que hablaremos de ella un poco más tarde. Los métodos constructivos de el tramo que se inauguró fueron, entre San Pablo y Pajaritos, trinchera, es decir, básicamente el mismo método catch and cover, pero sin techo, es decir, un método superficial y subterráneo a la vez. Y desde Las Rejas hasta La Moneda, un tramo de cajón subterráneo, construido bajo el método de catch and cover y con una profundidad ligeramente baja. Siguiendo el próximo periodo dictatorial del país, ocurrieron varios sucesos anecdóticos y varios hechos históricos que marcaron la historia del Metro de Santiago, del propio país y de la memoria colectiva ciudadana. Porque el metro vivió durante este periodo una etapa clave de consolidación y expansión, marcada por ambiciosas inauguraciones, desafíos técnicos y episodios de mucha tensión social, donde fue un periodo donde el sistema creció físicamente con nuevas estaciones y líneas, pero también enfrentó obstáculos como el terremoto de 1985, atentados en plena dictadura y proyectos inconclusos como la fallida Línea 3. En este mismo tiempo se inauguró un nuevo tipo de tren que, pese a su potencial, no tuvo el impacto esperado, el NS-88, una unidad única de fabricación mexicana que rápidamente fue relegada de su ruta original debido a constantes fallas. Pero detallemos más todos estos hechos, debido a que si los contamos tal y como lo estamos narrando ahora, va a ser como demasiado contenido y van a faltar muchas explicaciones, debido a que todos los sucesos que ocurrieron durante la década de los 80 no son un tema aislado en el metro. Vamos a detallar cómo fueron estos años en el tren subterráneo de la capital chilena. El año 1977 marcó un momento clave en la historia del Metro de Santiago, con la inauguración de su primera extensión. O sea, es decir, no es el primer tramo construido, pero sí es la primera ampliación hacia otro punto de una línea ya en servicio, pues la línea 1 se extendía desde La Moneda hasta Salvador, extendiendo la línea 1 hacia el sector oriente de la capital, aunque sea muy cerca del centro. Este era el primer paso para una movilidad sustentable y equitativa para todos los puntos cardinales de la ciudad. Esta expansión no solo significó una mejora en la conectividad urbana, sino que también representó una declaración de intenciones por parte del régimen, consolidar el metro como símbolo de modernización y control, aunque sea simplemente para tapar o censurar de alguna manera las violaciones a los derechos humanos que se estaban viviendo en ese entonces. Pues el metro, aunque no haya sido planificado, ni construido, ni prácticamente avanzado casi nada durante la dictadura, ellos lo usaban como un emblema de, Chile está viviendo una modernidad con la dictadura. Entonces era una manera de apaciguar, si se podría llamar así, los crímenes que se estaban dando en ese entonces. Por lo que, continuando con nuestro tema y alejándonos de temas políticos, la línea 1 se extiende hasta el oriente con casi 5 kilómetros de nuevas vías y una serie de nuevas estaciones, las cuales eran Universidad de Chile, Santa Lucía, Universidad Católica, Baquedano y nueva terminal provisoria, Salvador. Luego, un año después, el metro marcó un hito urbano, debido a que el 31 de marzo de 1978 se inauguró la línea 2 del metro, la segunda línea del metro de Santiago y el eje norte-sur clave de la ciudad. En este año se inauguró el tramo, en esta fecha, porque en este año hubieron 2 inauguraciones claves, las cuales vamos a detallar un poquito más adelante, pero la inauguración que nos concierne ahora fue entre Los Héroes y Franklin, la fase 1 de la línea 2. Pues esta fase era muy pequeña y con muy pocas estaciones, las cuales eran todas en trinchera, y esto representó un hito constructivo y urbanístico de la ciudad, pues tristemente se tuvieron que demoler edificios patrimoniales para dar paso a esta nueva supervía, esta nueva autopista que se estaba construyendo en el centro de Santiago. Y este era el origen etimológico de por qué la autopista se llama así. Debido a llamarse autopista central, debió pasar por el mero centro de la ciudad. Y ahora sí, las estaciones que tenía la línea 2 eran Los Héroes, Toesca, Parque O'Higgins, Rondizoni, luego bajamos a Cajón Subterráneo para terminar en Franklin. Posteriormente, 9 meses después, el 21 de diciembre de 1978, se inaugura la estación Lovalle, junto a varias otras,
que se adentrarían más en la comuna de San Miguel y tendrían las siguientes estaciones: Llano Subercasó, San Miguel, Lovial, Departamental, Ciudad del Niño y nueva terminal Lodo Valle. Esta terminal se diseñó como la terminal definitiva de la línea 2, pues no se sabía que la mancha urbana de la ciudad crecería tanto y tendría un crecimiento tan acelerado en la década de 1990. Pero como en ese tiempo la mancha urbana no era tan grande, se diseñó como una terminal definitiva, con un paradero de autobuses y una infraestructura mayor para albergar la capacidad que vendría desde el sur de la ciudad. Luego, en 1980, la línea 1 seguiría con su paso hacia el oriente de la ciudad, teniendo un nuevo rumbo dirección Escuela Militar, la cual, al igual que Lodo Valle, fue diseñada como una terminal definitiva para la línea 1, sin tener noción de que la ciudad crecería exponencialmente en los próximos años. Pero las estaciones de esta nueva ampliación del metro serían Manuel Montt, Pedro de Valdivia, Los Leones, Tobalaba, El Golf, Alcántara y Escuela Militar. Cabe destacar que esta extensión fue rediseñada del plan de Juan Parroquia, debido a que la visión de Juan Parroquia era llevar la línea 1 cerca de lo que actualmente es el Parque Bicentenario, los rascacielos de la Portada, los rascacielos Titanium, pero debido a que estábamos en periodos de dictadura militar, esta misma dictadura redirigió la línea 1 dirección a la Escuela Militar, debido a este ser un emblema de las Fuerzas Armadas del país, las cuales habían tomado el control durante este periodo de tiempo en el país chileno. Posterior a eso ocurrió un hecho trágico para todo el país: el terremoto de 1985, que ocurrió el 3 de marzo de aquel año. Tuvo una magnitud de 7,8 en la escala de Richter, y sus efectos fueron devastadores para muchas de las infraestructuras de la zona central del país. Aunque el sistema del metro no sufrió daños catastróficos, pues al ser un país sísmico, ya se construyeron con algunas adaptaciones en caso de... Pero sí hubo una interrupción temporal en el servicio, ya que algunas estaciones tuvieron que ser inspeccionadas y reparadas para asegurar su seguridad y que luego no se volvieran inseguras en periodos posteriores del tiempo. Sí, te estamos hablando a ti, línea 12 del metro mexicano, que no te construyeron con una suficiente seguridad. Pero no nos desconcentremos ni demos indirectas a líneas mal construidas, pues el Metro de Santiago fue uno de los pocos sistemas de transporte de la ciudad que pudo seguir operando parcialmente, ya que, al ser subterráneo, estuvo menos expuesto a los efectos directos del terremoto. Sin embargo, hubo varias estaciones cerradas y algunos daños menores que requirieron atención inmediata. Uno de los efectos secundarios más significativos de aquel movimiento sísmico fue el impacto que tuvo en los planes de expansión del tren subterráneo, la línea 3 del metro, que originalmente estaba prevista para ser construida en años posteriores. Fue uno de los proyectos que sufrió un retraso considerable. Recuerden estas palabras, que las vamos a citar más tarde, debido a la devastación que dejó el terremoto en la infraestructura del país. Tras el movimiento sísmico, los recursos destinados a diversas áreas de reconstrucción, como viviendas, hospitales, escuelas, personas damnificadas y personas heridas, fueron redirigidas para hacer frente a los daños inmediatos y urgentes. Como resultado, el proyecto de la tercera línea del Metro de Santiago, la cual iba a conectar el sector norte de la ciudad, las comunas de Recoleta, Independencia, Conchalí y todo el sector que actualmente sí da servicio a la línea 3, pero que fue construida más de 30 años después, fue pospuesto y finalmente se canceló su construcción para ese periodo, por la crisis económica que había sufrido el país y la necesidad de priorizar otras obras de infraestructura también contribuyeron a la suspensión de este proyecto. A pesar de que la línea 3 no se materializó en ese entonces, Metro de Santiago continuó su expansión hacia otras áreas, como la línea 2 y línea 5, y el proyecto de la línea 3 se retomaría muchos años después, muchas décadas después, con su construcción finalizada en 2019, mucho después de los planes originales. Otro hecho trágico fue el 16 de junio de 1986, un atentado contra el Metro de Santiago tuvo lugar en la estación Tobalaba, ubicada en la intersección de Avenida Providencia y Avenida Apoquindo en el sector oriente de la capital. Esta estación es una de las más importantes de la línea 1 y en la actualidad, año 2025, la más usada de esta línea.
que conecta diversas zonas residenciales y comerciales de la ciudad. El ataque fue llevado a cabo por un grupo de militantes de la resistencia armada que se oponían al régimen militar de Augusto Pinochet. A través de explosivos, el grupo atacó el sistema de infraestructura del metro, provocando severos daños y una muerte debido a la explosión de la estación. La motivación del atentado fue parte de un proceso de lucha por parte de diversos grupos opositores a la dictadura. Los atentados en el sistema de transporte fueron considerados una forma de resistencia, ya que el metro era un símbolo de la modernización y de la controlada cotidianidad del régimen. La estación Tobalaba fue atacada debido a su ubicación estratégica, en una zona muy transitada y su cercanía a diversos sectores muy importantes de la ciudad. Los grupos armados de la oposición, como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez o por sus siglas FPMR, utilizaban ataques a infraestructura pública como una forma de desafiar al régimen de manera simbólica. De este modo, el atentado no solo tenía como objetivo causar daños materiales, sino también enviar un mensaje claro de resistencia a la dictadura. Los daños de este hecho fueron sí muy devastadores, debido a que este atentado ocurrido a las 7 de la mañana desde el 16 de junio de aquel año fueron daños muy severos, fueron daños que se salieron un poco de las manos, debido a que dentro de las personas heridas y fallecidas de este hecho se murió una persona llamada Jorge Campos Fardela, que era un trabajador de Carosi que se dirigía a San Bernardo, mientras que otras 6 personas resultaron con lesiones graves. La detonación fue tan fuerte que voló el techo del vagón y la onda expansiva dañó las boleterías y locales comerciales. Ese mismo día también explotó otra bomba en la estación de metro Los Héroes, pero aparte de destruir 7 metros de las vías, no hubo heridos afortunadamente. Ese mismo año hubo varios atentados que afectaron a civiles, como por ejemplo la que afectó a los hermanos Rodrigo y Jimena Nanjarí, de 12 y 8 años, que resultaron heridos al estallar una bomba en calle Yungay, o cuando al mediodía del 26 de abril una bomba explotó en los baños del Paseo de las Delicias, en el centro de Santiago. Ya podemos deducir que esta década fue muy controvertida para la ciudad y para el país de Chile en general, debido a las violaciones de derechos humanos, las peticiones para hacerse oír de la ciudadanía y todos los problemas que tuvo esta década en el país, pero por lo menos ya quedaba poco para que se acabara. Quedaban solo 4 años de este cruel periodo que marcó definitivamente la historia del país. Una de las consecuencias más raras de este hecho fue la llegada de un tren especial al Metro de Santiago. El NS88 fue un tren único en la historia del Metro de Santiago, conocido popularmente como el Gallina, debido a los problemas técnicos constantes que sufría. Este tren, fabricado con carril en México, llegó a Chile a mediados de los años 80, mediados finales más bien, como parte de un intento por reemplazar el tren NS74 3029 mientras este era reparado debido a la detonación que había sufrido en 1986 en el ya citado atentado. El NS88 se introdujo en el Metro de Santiago a fines de la década del 80, pero desde el principio mostró graves fallos mecánicos y problemas operacionales. Su mayor inconveniente fue que pasaba más tiempo en los talleres que en las vías. Los problemas de mantenimiento y las reparaciones continuas afectaron seriamente su desempeño y confiabilidad, además de que este mismo tren no era compatible al 100% con piezas de NS74. Entonces, si se necesitaban piezas para reemplazar alguna pieza faltante de este tren, se necesitaba recurrir directamente a Concarril en México. Este vagón, que parecía estar siempre en reparación, se ganó rápidamente el apodo del Gallina, no por su diseño, sino por la constante presencia de ruidos extraños y el hecho de que rara vez se mantenía operativo por largos periodos. Hablando de su diseño, ¿ustedes les ha parecido parecido? Bueno, sonó medio redundante, pero ¿les ha sonado un poco parecido este tren a otro? Pues sí, al ser construido por Concarril en México, la formación fue basada en el tren FM86 del Metro de la Ciudad de México, un tren fabricado para la línea A de ese sistema, la cual es férrea, pero esta es la versión neumática y compatible con nuestros trenes del modelo de allá, y por eso es que tiene el diseño tan particular, con focos en la parte de abajo y los asientos de distribución peculiar y diseño raro en comparación a otros trenes de la ciudad. El NS88, o por su significado real,
Neumático Santiago, 1988, debido a que NS88 es su acrónimo solamente. Originalmente operaba en la línea 1, pero debido a sus constantes fallas y la necesidad de liberar espacio en la flota de esa línea, se decidió por transferirlo a la línea 2. No obstante, su paso por esta línea no mejoró su situación. El tren continuaba mostrando fallas, pero se mantenía en funcionamiento debido a la escasez de unidades disponibles. Los últimos días de estos raros trenes se vivieron en la década de los 2010, con una dada de baja temporal durante el año 2013 que posteriormente detallaremos, y finalmente una vuelta esporádica al servicio durante 2018, donde vivió sus últimos días acompañando al recién llegado NS16 para finalmente jubilarse y ser el primer tren en ser dado de baja definitivamente en el año 2019, tras pasar sus últimos días en la línea 2. Otro suceso a finales de esta década fue la inauguración de las estaciones Santa Ana en 1986 y Calicanto en 1987, pero detengámonos más en esta última, pues ambas son parte de la línea 2, pero esta última fue construida y originalmente se iba a llamar Estación Mapocho debido a la estación de trenes adyacente a la estación, con trenes rumbo hasta Argentina, hasta el litoral, hasta Valparaíso y hasta el sur del país. Pero esta última fue cerrada, fue clausurada en 1987 y actualmente es un centro cultural. Pero el metro decidió no ponerle estación Mapocho a esta nueva estación de ferrocarril subterráneo debido a que se encontraron hallazgos arqueológicos de un puente que databa de la época colonial. Este puente era llamado Puente Calicanto. Ya sé, este nombre le suena de la nueva estación actual de la línea 2, y es por eso que la estación se bautiza así, debido al increíble hallazgo arqueológico ubicado en las cimentaciones del metro y que databa de la época colonial. Entonces, debido a este gran impacto, es que el metro le pone este nombre a esta estación. Y aquí termina nuestra parte 1 de la historia del Metro de Santiago. Dale like si quieres conocer cómo va a ir creciendo este gran sistema subterráneo a lo largo de los meses venideros y celebrar estos 50 años que cumple el Metro de Santiago. Adiós y nos vemos en la parte 2. Un saludo.